Hola, gente linda, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, Argentina, buenas tardes, Latinoamérica, parte de Europa. Una vez más, La Fuente de Frick trae aquí una de las mejores entrevistas, uno de los mejores exponentes para lo que vamos a tocar esta noche. Transmitimos desde Córdoba, Argentina. Mi nombre es Frick Iribar, esta es La Fuente de Frick. Hoy vamos a estar con Iro Landucci, llamado, un luchador por la verdad. Maestro, un placer, muchas gracias a vos por la invitación. Bueno, en realidad es un honor para nosotros, con todo los conocimientos que tenés. Y te trajiste el invierno de Europa, parece un poquito, ¿no? ¿O no? Sabés que me hicieron el mismo comentario. La verdad que no me molesta, pero yo venía en búsqueda de un poquito más de calor, así que si lo traje, espero que siga de largo y retorne a su lugar de origen y me dé un poquito más de calor que todavía falta para que se termine el verano. Capaz que esto nos da un poquito de pie para iniciar la charla, ¿no? ¿Será parte del cambio climático, del niño que se viene, de la niña que se va? ¿Qué será eso? Uy, la verdad que, mirá, yo particularmente, obviamente el nombre es el cambio climático, antes solían llamarle el calentamiento global, lo que pasa que después de tantos años de datos, no pudieron demostrar nunca ese famoso calentamiento y se generó el eufemismo de algo que es más que obvio: el clima cambia, el clima es cíclico, es circular, tiene sus altibajos, sus periodos, y obviamente que si a eso le ponemos encima lo que hoy conocemos como geoingeniería, que tal vez no era algo tan masivo ni estructurado, uno ya no puede de alguna manera confiar en que son pura y exclusivamente naturales esos ciclos. Claro que la otra narrativa es la culpabilidad que le quieren añadir o culpar al ciudadano de a pie, ¿no? Y siempre se deja de lado la geoingeniería, más allá de la contaminación que pueden producir localmente empresas y ese tipo de organismos, digamos, a gran escala, ¿no? Fábricas, petroleras, papeleras, etcétera, etcétera, pero eso es más una contaminación territorial, pero sí tenemos maquinaria, tanto en tierra como en aire, para generar esa ingeniería climática. Entonces, es muy difícil saber por dónde vienen las cosas. Yo me acuerdo, yo tengo 41 años, mi mamá se llama Rosa, porque nació el 30 de agosto, la famosa tormenta de Santa Tormenta de Rosa. Santa Rosa. Cuando yo tenía, mira, te puedo asegurar que entre los 10 a los 20 años más o menos, hace unos 20 años atrás, en agosto, no sé por qué, pero tengo el recuerdo de tener esos ciclos de Santa Rosa aquí en Argentina. Y últimamente pasó de largo, no Sí. estaba tan marcada como antes. Y he escuchado comentarios de pueblerinos o de gente local que sí ha notado un cambio, pero para los dos lados. Eso es lo curioso, ¿no? O sea, algunos en territorios tenían temperaturas elevadas y ahora son más frías, y otros decían, me pasó a mí particularmente ahora que estuve allá en Europa, en la región en la que yo estaba, los 2 primeros años nevó, y estos 2 últimos años que yo estuve, en ese periodo de tiempo no nevó. Entonces hay como todo un mix, pero está claro que es un arma, que las armas climáticas existen y que con la manipulación del clima, como bien hablaron tantas veces en el Parlamento norteamericano, es un gran instrumento para controlar a otros países. Así que eso tampoco lo descarto. Bueno, una vez escuché, bueno, hoy vamos a hablar de varias cosas, eh, pero sobre todo de cómo unos antes, otros después, hemos despertado, por decirlo así. Eh, Mucha gente dice ahora, estamos en el despertar, o se acerca un despertar, o estamos despertando, o tenemos que despertar a personas. Eh, yo te pregunto, Irú, ¿en qué momento comenzó tu despertar y de qué forma? ¿O a partir de qué? Mirá, sí, yo lo veo como una toma de conciencia, ¿no? En ese sentido. Y yo te podría decir que yo, viste, un gran instrumento
del despertar o una toma de conciencia o el nombre que uno quiera ponerle, es el cuestionar. El cuestionar es un instrumento necesario para empezar a despertar. A veces simplemente uno puede tener a alguien cercano o incluso un extraño que se cruza por la calle y le da una frase, una palabra, un comentario, y eso te hace un clic, y en ese clic comienza, ¿no?, esa toma de conciencia y ese transitar en esa nueva información. Pero otras veces, porque eso sucede pocas, pero la mayoría de las veces uno tiene la chance de cuestionar. Y yo comencé cuestionando la religión una vez que había tomado la comunión, a eso de los 6, 7 años. Y cuando me tocó el bautismo no lo elegí, pero me lo hicieron. Familia con tradición judeocristiana y católica particularmente. Y cuando me tocaba tomar la confirmación, a eso de los 12, 13 años más o menos, y estamos hablando de los 12, 13 años de la década de los 90, ¿no? O sea, cero internet, cero comunicación fuera de lo tradicional y lo hegemónico, entonces eran otros tiempos mucho más complicados de acceder a información alternativa. Pero ahí empecé a cuestionar la religión, y al poco tiempo me abrí. Para antes de los 16 años estaba totalmente fuera de mi propia creencia religiosa que me habían inculcado mis padres y mi linaje. Y luego, a partir de los 19 años, empecé un poco más a cuestionar lo político, pero muy por arriba, hasta que sinceramente tuve un desprendimiento corporal involuntario, sin desearlo, ni sabía que existía eso, y eso fue hace alrededor de los 22 años, y a partir de ahí comenzó un camino para mí muy interesante, en el que, por intentar averiguar qué es lo que me había sucedido al verme mi cuerpo en la cama, terminé dando con literatura de metafísica básica, después un poco de misticismo, de distintas vertientes, las cuales simplemente las leía para saber de qué se trataba, pero no me terminaban de convencer. En todas detectaba cierta manipulación para llevarte para esa escuela, pero había información interesante en todas esas lecturas. Y en el plano de lo más cotidiano, cuando vi el documental Seigest en el 2008 más o menos, ahí me empecé a enterar esa cuestión de la Reserva Federal, las Torres Gemelas, nuevamente el reforzamiento de la manipulación a través de la religión, y ahí ya me metí más en lo mundano, más allá de lo espiritual. Luego conocí la programación neurolingüística, luego conocí la medicina germánica, y luego conocí en el 2015, creo que la llave que me unió muchas puertas, o que me abrió nuevas puertas, y al mismo tiempo me hizo entenderlo el conocimiento anterior, que fue la Tierra plana, en breves palabras, ¿no? Hablame de los ovnis, dijo uno ahí, vamos a hablar también de eso. Yo le he puesto un título, mecanismos de control le he puesto, porque en realidad creo que hace bastante tiempo que estamos siendo controlados o manipulados. Algunos dicen que hemos sido intervenidos en algún momento digamos, del genoma humano, y eso se ha ido como transmitiendo genéticamente. De manera que todo lo que puedan, toda la información que puedan suministrarnos, nosotros la podamos absorber y hacer caso de todo lo que nos dice la policía. Algunos logran salir, algunos logramos un poco despertar, pero todavía dicen que, como hemos sido intervenidos, estamos en eso. ¿Qué puedes decir de eso? Bueno, primero déjame hacer este comentario. Yo no te veo a vos, estoy yo a pantalla completa, no sé si ahora sí, por lo menos como para... Y después te aconsejaría, si querés, que vos te mutees mientras que yo hablo, para que no se escuche el ruido de fondo, pero bueno, eso manejalo vos. Mirá, ¿qué puedo decir de eso? El tema de las intervenciones claramente existe, pero yo lo tomo primero, por lo menos, desde un plano más natural. O sea, todo en el universo, en el cosmos, es vibración, es frecuencia, es magnetismo y electricidad.
mientras que vos estés expuesto a determinadas fuentes que generan eso, obviamente se podría decir en términos poéticos, tu ADN va a ser modificado. Tal vez las principales fuentes que sincronizan o que coordinan eso pueden llegar a ser las luminarias que tenemos sobre nuestras cabezas, sean estas las estrellas, el Sol y la Luna, y después tal vez el menor impacto pueden ser cuestiones aquí terrenales, ¿no? Desde la alimentación o la exposición a ciertas radiaciones. Vos lo estás llevando lógicamente a un relato que se lo puede encontrar en la literatura religiosa, como también en la ciencia ficción o en la modernidad, desde la idea esta de los Anunnakis, ¿no? y toda esta cuestión de la intervención genética por una raza superior, que no tenemos ningún tipo de contacto ni de evidencia, que se moverían en los mismos planos que lo hace la religión, o sea, en lugar de enviar ángeles, envían reptilianos, en lugar de bajar de nubes o con alas, vienen en naves, pero para mí todo eso va de la mano de un Blue Beam, va de una NASA Blue Beam Project, va de una actualización y una adaptación arqueológica con nuevos relatos de algo que pareciera estar vedado al ser humano, que es nuestro origen. Pareciera ser la meta de este juego, ¿no? Tratar de encontrar el origen, y el sistema pareciera que cada vez te pone piezas para alejarte más de ese origen, para que uno no pueda retroceder y llegar más a la fuente. Entonces, los relatos religiosos para mí siempre han alejado a la fuente, han puesto intermediarios en el medio, ¿no? Como hoy en día tenés intermediario para todo, para tus derechos y libertades te ponen a los políticos, para la parte económica te ponen al banquero, para la parte educativa te ponen al profesor, y así sucesivamente. Me parece que la idea esta de la manipulación genética es una nueva caída para alejarnos del origen. Claro que tiene también sus bases en una posible realidad. Yo no dudo que somos creados y que podemos recibir, pero no con una intervención de algún ser metamórfico, sino a través de una sintonía, un ajuste, como si fuese de perillas de volumen, en esos objetos, podríamos decir, en esos cuerpos celestes. Entonces se puede elevar la frecuencia y se puede hacer un cambio físico, genético, en toda la especie que hay ahí en el plano en el que existimos, ¿no? De hecho, es interesante incluso ver la propia genética de las diferentes razas que tenemos, ¿no? Si te vas a los orientales, si te vas a los americanos, a los europeos, vamos a ver distintas morfologías que se dice que también obviamente influyen factores climáticos, etcétera, pero no tengo duda que hemos sido creados. Ahora, no sé por qué o por quiénes, pero pongo muy en duda cualquier tipo de relato hecho por el hombre con respecto a eso. Trato de encontrarlo más en una forma personal, tratando de acceder a la fuente, por así decirlo, y el camino que he encontrado para eso es la proyección astral. Bien, esa proyección astral de la que hablabas al principio, que un día te encontraste haciendo, digamos, separado de tu cuerpo, observando tu propio cuerpo. ¿Eso lo provocaste por alguna, por alguien que te lo dijo, o simplemente una cosa natural? No, justamente te había dicho, fue involuntario, pero yo creo que sí fue provocado por una pregunta, justamente. O sea, para mí, actos como decía, ¿no? Como cuestionar, o el hecho de que el ser humano tiene la capacidad de hacer una pregunta, si bien parece algo ordinario y común, bueno, es vibración, ¿no? Es pensamiento, también es energía, por lo tanto es bastante poderoso. Una pregunta puede abrir una inmensa puerta, y por eso también se hace mucho hincapié en que hay que saber hacer la pregunta, porque si no la respuesta puede venir. Yo me puede empezar a venir una respuesta acorde a una mala pregunta. Yo particularmente, después de que abandoné la religión, allí por los 16, por los 15, por los 14, no recuerdo exactamente la franja, pero no hace diferencia,
sí me empecé a cuestionar mucho el tema de qué es la muerte y quiénes somos nosotros y por qué existimos, y ese tipo de preguntas que uno tal vez las escucha o las lee en textos antiguos, ¿no? Siempre esas son las grandes preguntas de los filósofos. Pareciera como que vos no, como ciudadano de a pie, no puedes hacerte esas preguntas, y sin embargo es lo más natural que tenemos todos. Sin ir más lejos, el propio Noval Harari dice justamente en una entrevista que la élite en sí lo que intenta constantemente es cambiar la percepción del mundo, que nosotros, cómo percibimos el mundo, a través de relatos de ciencia ficción que el conjunto de la humanidad decide aceptar. Entonces, esas preguntas yo las tuve a esa edad, entre los 17 y los 20 años, y ya para la última parte de esos 20 años era bastante constante sentir como un vacío, como una depresión en pensar en la inexistencia, y se había hecho bastante profundo. O sea, era ya, viste, una especie de tema único, por así decirlo, entre reuniones con amigos, y surgían cosas del estilo, bueno, al final, ¿para qué uno va a perfeccionarse en esta vida si después vas a dejar de existir? Y ese tipo de planteo, ya te digo, muy de esa edad, en una época que no estábamos tan saturados como hoy están los jóvenes de esa edad por los medios de comunicación o los videojuegos o todos los elementos distractivos. Y creo que de hacerme tantas, o sea, de preocuparme tanto, de preguntar, porque uno cuando hace una pregunta es a quién le haces la pregunta. Si vos haces la pregunta a una persona vas a encontrar una respuesta inmediata, pero cuando vos estás solo, ¿a dónde va la pregunta? Y esa idea de hablar con algo, o de levantar la cabeza para hacer la pregunta y demás, yo creo que tuvo como respuesta el hecho de decirme, no te preocupes en la inoxistencia, porque eso no existe justamente, es una trascendencia. Puede ser que abandones tu cuerpo físico, pero fíjate, vos ahora tenés tu cuerpo físico en la cama y sin embargo estás existiendo y estás experimentando. Y creo que vino por eso. Después sí entré en esa búsqueda de tratar, como decía Jim Carrey, de volver a ese estado, y entonces empecé a buscar prácticas, y la práctica más, digamos, la menos secular que encontré fue, o sea, la que no tenés que pertenecer a ninguna sociedad, ni invocar a ningún avatar, ni nada por el estilo, la encontré simplemente en internet, en un sitio que se llama OB4U, que es Out of Body Experience for You, que es OB larga E, el número 4, la U.com, y me bajé un manual de técnicas directas e indirectas para poder salir del cuerpo. Bueno, ahí empezó un viaje bastante interesante. No tuve muchas, ni hoy en día las controla a voluntad como hay gente que sé que lo hace. Incluso se me viene a la cabeza Edgar Cayce, aquel autodidacta, inventor norteamericano que decía, al igual que creo entendido que también lo decía un Edison, a un Nikola Tesla y otros tantos, cuando no encuentro una respuesta me voy a dormir, a tratar de ir a ese plano de conocimiento no material, porque en definitiva el conocimiento no es material, ¿no? Entonces, fui caminando por esos lodos, maestro. Bien. Yo creo que en realidad a veces la búsqueda de la verdad y la libertad es más bien así, ¿no? Una cuestión personal, propia, porque uno se va cuestionando cosas. En realidad no tiene mucho sentido a veces ser enseñado por doctrinas que vienen de hace mucho tiempo y que se meten en un relato, como decís vos, ciencia ficción o cuento de hadas, y que a veces no tienen sentido. Y que si vos lo cuestionás, estás como fuera de eso, ¿no? Como que, digamos, si perteneces a una religión y cuestionas algo que está fuera de la doctrina de ellos, el que estás mal sos vos. Entonces, ahí es cuando uno se hace la pregunta de, bueno, ¿y a qué me pregunto, no? Y empezás a buscar. Y cuando empezás a buscar te encontrás con muchas cosas. Y se te empiezan a caer muchos ídolos, ¿no? Muchas imágenes, muchas doctrinas que las habías y que las tenías como algo bueno. Y perdés amigos, y perdés familia, y empiezan a suceder un montón de cosas.
Yo lo he notado desde un tiempo a esta parte, porque obviamente que muchas cosas que no me empezaron a cerrar y después empecé a cuestionar muchas cosas. Eh, pero es así, Iru, decime una cosa, he anotado muchos puntos aquí. Después vamos a hablar un poco de la Tierra plana. Eh, ¿Qué es el protocolo de Sion? ¿Qué son los protocolos de Sion? Sí, sí, quiero que lo expliques. Una vez hablaste de eso. Sí, inclusive también de la monita secreta también. Te digo, me escucho con eco, cuando no te muteas. Te digo por las dudas. Perdóname, no es que me quiera meter, pero se me hace imposible de hablar arriba mío. Sí, a ver, son manuales de instrucciones. Es simplemente lo que hoy en día se conoce como la Agenda 2030, entre comillas, pero con un nivel tal vez de misticismo y hechicería, por así decirlo, aplicado a un control perverso sobre los individuos. Digamos que los protocolos de Sion, los cuales obviamente las fuentes oficiales tratan de desacreditarlo o de decir que eso en realidad no pertenece o no corresponde al origen que se dice y demás. La cuestión es que ahí están, y cuando uno los lee, y estamos hablando de algo escrito hace unos 200 años más o menos. De hecho, yo he tenido la posibilidad de estar en Basilea y de ir al lugar donde hoy simplemente hay un restaurante, pero que ahí fue donde se firmaron esos protocolos de los sabios de Sion, ¿no? Supuestamente ese es el nombre técnico. Y hemos utilizado nosotros en nuestras exposiciones de información varios de ellos. Hoy en día cualquiera lo puede encontrar. Se tiene un registro de entrada en el Museo de Londres, que luego lo quitaron de ahí. Y entonces, como lo quitaron de ahí, es como de alguna manera la equivalencia de la destrucción de las guías, de las piedras de guías de Georgia, ¿no? O sea, hoy nosotros somos conscientes y las hemos visto, pero tal vez dentro de 200 años te digan que esas piedras nunca existieron y que es simplemente una fantasía de un grupo de conspiranoicos de hace 2 siglos atrás. Entonces, esos documentos o esas instrucciones han existido. Hay una muy puntual que creo que es el protocolo 2, que habla justamente de cómo nuestros agentes, dicen ellos, nuestros agentes van a utilizar, no lo estoy leyendo textual, pero te lo narro como me lo acuerdo, ¿no? Nuestros agentes, digamos, van a utilizar el sistema educativo para infundar teorías imprácticas a los gentiles para alejarlos de su espiritualidad, básicamente, y desorientarlos. Y dice incluso en el mismo protocolo, dice, no sean, o sea, no tengan poca creencia en que estas falsas doctrinas pueden hacer un daño tremendo en los gentiles, porque fíjense el daño que hemos causado con la teoría de la evolución, o el comunismo, o el marxismo, el niechismo y demás. Entonces, de alguna manera, el protocolo describe el hecho de crear falsas teorías científicas, hacer que esas teorías científicas los gentiles la tomen, los más inteligentes, dice, de los gentiles las tomen como propias al nivel de defenderlas a muerte, cuando en realidad son inventadas por nuestros agentes. Y así hay bastantes, hay una serie de protocolos muy dirigidos a cómo exacerbar las emociones de los niños en el sistema educativo para generar una conducta agresiva, egoísta, competitiva, para destruir al prójimo y no para trabajar en conjunto, haciendo que los niños a través de distintos instrumentos se les pongan todas esas conductas dirigidas de drenarle la energía, ¿no? Y hoy lo podemos ver eso con la televisión, los videojuegos de violencia, las películas es todo violencia, ya prácticamente no quedan historias ni de amor en nuestra cultura contemporánea artística, ¿no? Y bueno, de eso se trata un poco los protocolos. Claro que paralelo a eso tenemos, por ejemplo, la Monita Secreta, que es el manual de instrucciones de iniciación jesuita, que también tiene algo similar, pero a una escala más
de la nobleza, de cómo penetrar en la nobleza o en grandes pensadores o en políticos y poder sacar provecho de todo eso. Y en distintos niveles yo creo que la Agenda 2030 es simplemente un manual más para esa elite, ¿no? Digamos, tratando de camuflarla para que el hombre de a pie no se entere que está siendo víctima, ¿no? De todo ese tipo de prácticas. ¿Podemos pensar que quieren anular nuestra conciencia? Desorientarla, no se puede anular. Anular no se puede, igual que no se puede destruir el espíritu, pero sí te lo pueden desorientar. Y entonces un espíritu o una conciencia desorientada no solamente sirve para poco, sino que peor, te puede servir para la autodestrucción, que es también una táctica de la guerra. Muchas veces para invadir un territorio lo primero que se hace es hacer que uno mismo se pelee con uno mismo para que ya se debilite y después es mucho más fácil la invasión. ¿Cómo te invaden la mente? ¿Cómo te pueden invadir el espíritu? Haciendo esa misma práctica. Y para eso hay determinados sistemas de destrucción o de desorientación, mejor dicho, de la propia conciencia, de las emociones correspondientes con el alma, etcétera, etcétera, ¿no? Y el espíritu. Hoy eso lo vemos a través de lo que es la culturización de esta locura, de esta perversión a través de televisión, libros, películas, videojuegos, 4D, 5D, teléfonos, tablet, que también se puede utilizar para orientarte, sí, claro, creo que es lo que estamos haciendo acá, ¿no? Pero el manual inicial no está para orientarte, está para desorientarte. Queda en vos, ¿no? Tomar la capacidad de girar 180 grados e irte para el otro lado. Quiero salir un poquito de esto y te quiero preguntar lo siguiente. No sé cuánto hace que no venías a la Argentina, pero ¿cómo encontraste la Argentina en este tiempo? Y bueno, tomando en cuenta que hace algunas horas se volvió a tomar una emergencia sanitaria, ¿no? Por ahora, gripe aviar. ¿Cómo encontraste todo el ambiente o el gobierno? De estar afuera. No sé cuánto tiempo estuviste, pero... No, estuve poco. Por lo general me gusta mi país, mi territorio, podríamos decir, más que país. Y estoy en contacto directo con todo mi linaje constantemente. Hoy una manera de utilizar justamente la cuestión tecnológica sirve para poder estar comunicados, ¿no? Y poder prácticamente de manera virtual estar en un lugar que físicamente no lo estás. Habían pasado 6 meses y medio, 7 meses, 7 meses y medio, perdón, desde la última vez que me fui, pero que siempre prácticamente es lo mismo, ya desde hace unos 4 años más o menos. Y bueno, la primera lectura que el argentino tiene, por lo menos en mi caso, es la económica, porque la política ya la descarté hace mucho tiempo en el sentido de entender, ¿no? Lo que es la doctrina bipartidista y el hecho de izquierdas y derechas, con sus tamices en el medio, pero en definitiva está todo operado como para que siempre los ganadores sean los mismos, ¿no? La casa nunca pierde. En pocas palabras, podríamos hablar de la infiltración de empresas, de logias, etcétera, etcétera, y lo que ya todos conocemos, pero en términos económicos, que es una manera de controlar y de esclavizar a la población, esta es la primera vez que veo que en solo 7 meses, y te diría que en los últimos 3 meses de esos 7 meses, la economía se fue al barranco, que es, después de todo, recordemos que la economía en realidad es energía para el ser humano, ¿no? Entonces te están quitando energía en definitiva. De hecho, ayer mismo creo que prendí la televisión, hacía mucho que no lo hacía, y vi una propaganda de YPF que arranca, no sé si es de YPF, sí, creo que sí, que arranca justamente con una familia desayunando y diciendo que la primer comida del día es la que mayor energía te aporta, igual que nuestras estaciones de servicio y papapí. Bueno, la economía es eso, el tener hoy en día es justamente energía, y si cada vez trabajás más, empleás más horas para obtener menos energía encima, te queda menos tiempo para el ocio, te queda menos tiempo para tomar otra información, te queda menos tiempo para tomar otra decisión, se hace cuesta muy arriba,
Y esa es como la primera lectura. La lectura política, ya te digo, es un poco siempre encontrarse con lo mismo, independientemente de quién esté en el poder. Me parece que en ese sentido han ya maniatado bastante. Hay gente que tiene esperanza en personas outsider del sistema político, como te podrían decir Milei, por decirte, pero si te pones a estudiarlo te das cuenta que, al igual que un Trump, de a poquito fue soltando su inclinación hacia Israel, y hoy en día hasta en el propio Congreso de acá de la Nación te cita la Torá, ¿me entendés? Entonces, si ya tu aliado va a ser Estados Unidos e Israel, es prácticamente lo mismo que ahora. Y en definitiva, es un poco eso. Yo creo que va de la mano de lo que siempre se ha tenido planificado para esta región, por tener una cantidad de recursos naturales muy preciados para poner sobre la mesa, para justamente poder terminar de desarrollar esos instrumentos de control. Y mientras que el poder decida extraerte esos recursos naturales, te van a hacer no la vida imposible, pero van a hacer lo posible para que no te reproduzcas, no te consumas vos tus propios recursos que te pertenecen, y facilitarle la huida, ¿no?, de todo ese tipo de energías, podría decirse. Así que la encontré peor de lo que me fui en esos términos. Después, otra cosa es el propio ciudadano o el propio individuo que habita esa región, y creo que en ese sentido, por lo menos la balanza es: hay más gente tomando conciencia de todo esto. ¿Será suficiente para un cambio o no? No lo sé, pero por lo menos me fui con menor cantidad de gente de la que volví, en términos del despertar, como vos mencionaste al principio, ¿no? Y eso lo tomo como algo positivo. Y en base a tus conocimientos, eh, digamos, hablando del despertar, ¿qué esperás para en un futuro próximo? ¿Crees que el mundo va, digamos, a ser rescatado por algo, digamos, algo que lo pueda sacar adelante y que pueda evolucionar? ¿Estamos en esa puerta, o todavía tenemos tiempo para seguir batallando y tratar de sacar a estas entidades oscuras del planeta? Mira, es una pregunta bastante complicada. Si yo me pongo en el punto de vista materialista, te diría, la sensación, la estadística, pareciera inclinarse a favor de ellos. Si lo tomamos poéticamente, esto es fútbol, y hasta que no se termina el partido nunca se sabe lo que puede pasar, y te pueden meter 2 goles faltando 40 segundos. Bueno, puede pasar eso. Pero me parece que a nivel comunitario está bastante difícil, porque incluso hoy en día se ha demostrado con todo esto que está pasando ya desde hace más de 2 años. Si bien hubo mucha gente que comenzó a tomar conciencia, la mayoría, la masa crítica que está de aquel lado, va por la cuarta, y prácticamente siguen pidiendo más, ¿no? Entonces, desde lo comunitario, en esos términos, es complicado. Desde lo individual creo que es más fácil y se puede, de alguna manera, ejemplificar mejor, pero también dejar de depender. O sea, el límite para nosotros, el futuro, es la desencarnación, entre comillas, ¿no? O sea, acá el tema, a mí lo que más me llama la atención es qué pasa si tenemos que volver a este mundo, ¿no? Ya sea por decisión propia o porque no entendimos cuáles son los mecanismos para desarticular esa rueda del samsara. El tema es que por primera vez, desde mi conocimiento, obviamente que civilizaciones reseteadas no sé a qué nivel habrán llegado, pero en nuestra civilización que nos toca postdiluviana, por citar una palabra que se entienda, independientemente si fue un acto físico, natural, que se inundó o no este mundo, el tema es que contar con la inteligencia artificial, el transhumanismo y la robótica para control nunca había sucedido en nuestra historia. Entonces, yo me imagino, ¿no? Si la agenda continúa de esta forma, poéticamente te digo, me imagino millones de espíritus sin envases para encarnar, básicamente. Porque si el objetivo está a las claras, que es reducir la población también significa menos cuerpos biológicos que habitar.
Y entonces la pregunta ahí es, en ese futuro, digo, donde te lo dicen en la cara que vas a ser reemplazado por un robot, no se necesita tampoco mayor cantidad de seres humanos. Entonces, me parece que es un juego bastante perverso, pero con una balanza muy desequilibrada. Y no te puedo dar una respuesta real y concreta. Tal vez si haya, como dice Gustavo Cerati, haya mecanismos de reseteo, ¿no? Nos olvidamos de backupear, tenemos el control remoto, pero hace tiempo que perdimos el control. Entonces me parece que está en ese caos y orden constante, y tal vez si el ser humano se pasa de listo, se activa el sistema de reseteo desde otro lado y se intenta volver a empezar, como ilustra la película Matrix, ¿no? No lo sé, no te podría decir, pero los tiempos que corren no están a favor nuestros como masa, pero sí tenemos una cantidad de información impresionante sobre la mesa, llamada Internet, para tratar de encontrar el camino individual. Bien, pero hablando justamente de eso, a ver, vos dijiste algo interesante. Si cada vez somos menos humanos, o si se reduce la población de cuerpos humanos, hay, digamos, menos envases para venir y ocupar. Gráficamente es así, ¿verdad? Ahora, ¿quién controla eso? ¿Quién controla eso? Porque si hay alguien, si hay, digamos, una fuente suprema, una fuente de energía, una fuente creadora, por decirlo así, y que su propósito es que cada uno de esos seres humanos trasciendan, digamos, vuelvan para seguir creciendo, ¿cómo puede ser que en algún momento se pueda encontrar que no los pueden, a ver, por decirlo así, enviar más porque no hay lugar? No sé si me explico un poco. Sí, maestro, sí. Mira, el tema es que nosotros, tal vez en una tendencia humana, tratamos de generar ideas, propósitos y asignarle características a esa fuente creativa dentro de nuestra percepción como semidioses, pero no significa que eso sea así. O sea, todavía estamos tratando de entender justamente por qué y cómo llegamos a esta existencia. Si te vas a relatos gnósticos, religiosos y demás, vas a encontrar la misma historia repetida y cambiada de nombres, pero que en definitiva podemos encontrar en la judeocristiana desde un demiurgo, un Sofía, y esta idea de la dualidad, y algunos lo toman como algo negativo, la dualidad, y otros lo toman como algo positivo, la dualidad. Algunos te dicen que estamos acá y esto es una cárcel, otros te dicen que estamos acá pero que es para aprender. Lo que yo me puedo imaginar, pero siempre desde una perspectiva influenciada por lo que he consumido a lo largo de esta existencia, digo, me imagino que hay un umbral en el que uno puede operar, ¿no? De alguna manera me gusta citar a Gustavo Cerati cuando también dice en una canción: estamos pendiendo de un hilo, hasta dónde lo vamos a estirar, o dice una cuerda, hasta dónde lo vamos a estirar, ¿no? Entonces, tal vez a lo largo de, yo desconozco las técnicas que se tienen, tal vez, vos pensás que recién ahora, nosotros como ciudadanos de a pie tenemos acceso a traducciones de libros gnósticos en donde se utilizaba la energía, el conocimiento de ese misticismo para tratar de estar en un estado de conciencia elevado al tradicional, ¿no? Al que uno utiliza cotidianamente. Todo eso antes pertenecía justamente al ocultismo, y tal vez para acceder a ese conocimiento vos tenías que hacer un juramento que incluso implicaba tu vida en el caso de que vos quisieras extraer ese conocimiento para dárselo al pueblo. Hoy nosotros tenemos acceso a ese tipo de técnicas y demás, repito, traducidas y acomodadas tal vez por intereses de que no te están dando el fino del detalle, sino capaz que la desvían para otro lado, pero bueno, quedan cada uno practicarla. Lo que yo me puedo imaginar es que a través de distintas encarnaciones y de conocimiento de estos linajes que se mantienen en el poder, hayan encontrado un umbral en donde operar y en donde decir, bueno, hasta acá podemos llegar en términos de control. Si nos pasamos de esto, se reinicia el programa. Entonces, en ese
en esa cuestión de control uno puede decir, bueno, demográficamente tenemos que mantener una cantidad de seres humanos vivos para que este sistema opere y no se reinicie. Y entonces, independientemente de si uno tiene o no tiene espacio, o independientemente si existe o no existe una fuente creadora, no tiene por qué esa fuente creadora operar en favor de un lado o del otro. Puede haber establecido, por ejemplo, reglas de juego, como en un deporte, y vos te podés manejar dentro de esa línea. Por ejemplo, ¿qué pasaría si entre dos equipos se ponen de acuerdo en no meterse goles o en patear todos los penales afuera y seguiría jugándose eternamente? Porque están todo el tiempo pateando penales afuera. ¿Me explico? Y las reglas del juego no tienen un límite de decir, no, si se erran 100 penales de cada lado, entonces el partido se termina y hay que ahorcarlos a todos los jugadores. Lo estoy diciendo de una manera exagerada, ¿no? Pero desconozco la letra chica del contrato de venir a esta existencia todavía. Entonces, me parece que es un campo muy amplio para la imaginación y cada uno ahí podrá operar, ¿no? Con el conocimiento o con la imaginación que uno tenga. Lo que sí está claro en mi forma de ver las cosas, tengo una necesidad de comunicar información, por eso hago lo que hago, pero también digo, queda en mí tratar de en el momento de desencarnar, saber cómo atravesar el bardo, independientemente de lo que pase después, si hay envases o no hay envases, para que, ¿viste? O sea, tratemos de no necesitarlo, o tratemos de que si se necesitan, esta información que estamos dando contribuya a que justamente no terminen de destruir demasiados envases. Sí, está bien. Bueno, tengo un par de preguntas acá, pero quiero ir primero a esta, porque justamente habla de alguien que tú conoces, y yo también, ya lo tuve aquí una vez, y justamente la semana esta, tuve contacto con él y en marzo vamos a estar hablando con él. Y es Alejandro Salta. Acá dice, pregunta para Guido, ¿qué opinas sobre las teorías de Alejandro Saleta sobre la inteligencia artificial? Bueno, lo que pasa es que a mí me gusta disectarlo un poco a veces de la etimología, ¿no? Artificial es un artífice, o sea, que hay un autor. No significa, porque si nos ponemos en términos de lo que puede ser o no puede ser natural, ¿no? O sea, vamos a diferenciar qué es una inteligencia artificial. Nosotros, perdón, me autoescucho, maestro. Digo, nosotros, una inteligencia artificial, ¿y qué es una inteligencia artificial en sí? ¿Por qué lo vemos como algo malo, la inteligencia de un artífice, la inteligencia de un creador? Podríamos reemplazar la inteligencia artificial por inteligencia creativa. Y es lo mismo, o sea, la inteligencia artificial de hoy en día está creada por otro, que está fuera de la inteligencia esa, que en este caso somos nosotros, ¿no? Los seres humanos. Y a su vez, en ese fractal, puede haber una inteligencia creativa que fue la que proporciona todo esto. Entiendo que la teoría de Saleta va más por el lado eurocéntrico del demiurgo, como un controlador de la materia en un formato negativo, por así decirlo. Y yo no lo veo tan así, te repito, yo lo que veo es que el mundo es hermoso, que es maravilloso, que tiene un nivel artístico impresionante, pero que hay una serie de seres humanos que por distintas vías, pero que tienen como un lazo en común, que es a través de una ficción, en una puja de poder en la que yo te tengo que hacer creer a vos, creer justamente, y puedo utilizar mi inteligencia, y te tengo que persuadir a que vos creas mi relato, que te va a perjudicar, vos lo hagas. Y entonces tenemos la idea esta de que hay un pueblo elegido por esa inteligencia creativa, sea Dios, llamada como vos quieras, ¿eh? Hay un pueblo por el resto, por sobre todos los demás, que por alguna razón que nadie puede explicar, esta inteligencia creativa llamada Dios dijo, ese es el pueblo elegido, y el resto no. Después esa idea se trasladó, en lugar de a un pueblo, a un individuo, y entonces se creó la monarquía. Y es esta idea, monarquía, emperadores, etcétera, ¿no? Pero que tenían que autorizarlo
los sumos sacerdotes. Entonces primero hubo que inventar la idea de que un sumo sacerdote tiene un contacto con una fuente divina que vos no tenés, para autorizar a este individuo fue elegido por Dios para ser rey. Y así estamos a la fecha de hoy. En la modernidad, de alguna manera, nos hicieron un poquito partícipes a través de la política, en la que, bueno, no lo elige Dios, lo elegís vos, pero la culpa es tuya, pero después te enterás que está todo controlado y manipulado. Entonces, esa falsa elección constantemente. La teoría de Saleta, él añade muchas capas que tiene que ver con una mezcla, por así decirlo, de una especie de Matrix, ¿no? Y de esta inteligencia artificial y de este código y ciertos elementos que tal vez operan desde los cuerpos celestes, y también hay gente que te dice que desde la luna se controla y hay una máquina y esa es la fuente de energía de donde viene. Otros te dicen que Saturno, como un David Icke, es una nave en realidad desde donde con una antena se sintoniza acá el ser humano y pipipi, papá. Yo la verdad es que a mí yo soy bastante práctico en eso. A mí me preocupa más la antena de la televisión que la antena de la luna. Porque yo sé que hay mucha gente que mira la luna, me incluyo, y me inspira creatividad. No siento que me esté controlando la luna, pero yo prendo la televisión, prendo la radio y me programan y elijo un canal de canalización y termino teniendo deseos y actitudes que no me corresponden. Entonces, esa antena, esa canalización y esa programación está mucho más, está dentro de tu casa, está dentro de tu living, está dentro, vos dormís con el enemigo, independientemente de lo que puede hacer la luna, lo que puede hacer el sol. Hay muchas culturas que tomaban eso como elementos naturales de creatividad, justamente, y de entender esos ciclos para desde cultivar hasta orientarse a través de las estrellas, y no le veían ningún rasgo negativo, más allá de entender que hay ciclos. Obviamente, vos podés pensar desde Europa, cuando se alejaba el sol y se venía para nuestros lados aquí en Latinoamérica, o fuera del perímetro del Ecuador, que claramente venía el invierno, y entonces vos ahí podés empezar a elaborar historias y metamorfosear el hecho de que viene un invierno, y entonces viene Set para los egipcios, cuando se esconde el sol, que es Horus, bla, 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 pero en definitiva, eso es una intención que nosotros le damos como dioses. Vos no te olvides que la palabra God en inglés significa generador, ordenador y destructor. Eso es ser un dios, entre comillas. Lo que nosotros nunca pudimos hacer es manifestar materia de la nada, pero sí podemos generar, ordenar y destruir con la materia ya proporcionada por la inteligencia que vos quieras o por el mecanismo que haya surgido este mundo, que lo más lógico que yo encuentro es la teoría de los radiohalos de polonio, en el sentido de que esto pareciera haber estado creado en un instante, no en un proceso lento y gradual como la teoría de la evolución quiere explicar. Pero en definitiva no tengo nada contra la teoría de Saleta, al contrario, pero me gusta pensar más en términos prácticos y alcanzables, y no elaborar cosas que no puedo ir a comprobar, no puedo ir a tocar a Saturno para saber si es una antena o no, o a la luna, ¿no? O lo que fuese. Entonces me quedo más con lo que me afecta acá, con los pies en la tierra. Dime, ¿qué es la doctrina copernicana? Bueno, según algunos autores de gran calibre, como ha sido el propio Goethe, es una de las doctrinas más perversas y más efectivas para la desorientación del espíritu del ser humano. Para el propio Sigmund Freud, la teoría copernicana o la doctrina copernicana es la primera herida que sufre la psique del ser humano. Después viene la teoría de Darwin y después viene el descubrimiento del subconsciente según Freud, ¿no? Pero quiero decir, son doctrinas en base a fenómenos naturales que se cambia la interpretación porque nadie puede ir a comprobarla, para justamente controlar la conciencia. Cuando uno habla de es una herida para la psique, ¿qué es la psique? La psique para los griegos era el alma. El alma es el vehículo que administra las emociones, ¿no? El espíritu está por fuera de eso. Pero quiero decir, acá se trata de ¿qué? De controlar tus emociones
para controlar tu cuerpo biológico y para desorientar tu espíritu. No es muy lejos de lo que hace el marketing. El marketing, ¿qué intenta hacer para que vos consumas algo que no necesitas? Va a tus emociones, va a tu alma, va a tu psique. Bueno, la doctrina copernicana tiene un objetivo puntual y concreto, que no es tan, tan light como hacerte comprar una gaseosa que tal vez no necesitas más allá de los químicos que tenga, sino que es directamente desorientarte completamente de tu existencia, alejarte de la búsqueda de ese origen, darte una respuesta a una pregunta que no te dejan ni hacerte, y es justamente el modelo en el cual la Tierra ya deja de ser el centro de la observación de lo creado para pasar a ser una pequeña roca divagando en un universo prácticamente infinito de tamaño, más allá que eso vino después de él, pero lo importante es que vos te sientas disminuido, tu mundo como un planeta más, esférico, chiquitito, incompadeciente ante el grandulón de Júpiter o de Saturno o de el planeta que quieras, pero que vos te sientas eso, ¿no? Vacío, pequeño, degradado, sin sentido, uno más dentro de los millones que te metieron en la cabeza que existen, que no tenés ningún tipo de importancia, y a través de eso poder controlar tu tiempo en este mundo. Porque si en definitiva la religión también controlaba tu tiempo con la otra historia, con la historia del sol, pero como personaje característico como Jesús, ¿no? En el tema judeocristiano. Pero en definitiva se trata de controlar tu tiempo y sobre todo de que tu energía de vida sea puesta en propósitos que no te pertenecen a vos, en causas que no te pertenecen a vos. Entonces te hacen operario de ellos, básicamente. Te controlan tu tiempo, tu energía, tu vida y te dicen, vos venís, en realidad, escúchame, si esta es la única vida que tenés, mira, consumí mis productos y tratá de ser lo más feliz posible, dentro de una falsa felicidad, lógicamente, porque después de esto ya no hay más nada, o en aquel entonces, podríamos hablar de toda la gente cómo vivía en relación a los que estaban en los monasterios, ¿no? Prácticamente comiendo barro, y lo que cultivaban tenían que estar dándole una gran parte a la iglesia. Eso incluso fue lo que terminó llevando, entre comillas, la arreglada Revolución Francesa, ¿no? Pero en definitiva se cita muchas veces al propio Galileo como alguien que dejó establecido de que si no había ningún observador, si no había ningún Dios que te estaba viendo y controlando lo que vos hacías en pos de darte una mejor vida luego de que vos fallecías por lo que habías hecho acá en tierra, entonces ese Dios controlador pasa a ser la elite controladora y tenés que hacer las cosas bien, pero para que ellos te premien, en lugar que para que te premie un Dios. Que incluso ya ese relato es bastante perverso también de control. Pero, viste, pasa mucho tiempo y la gente va a empezar a cuestionar a Dios. En cambio, a la élite la ve ahí y recibe de una forma directa, en contraposición a tener que rezar y esperar que aparezca. Y no la cuestiona, no la cuestiona. Y no la cuestiona, exacto. Te hago esta pregunta para iniciar un tema que quiero que lo expliques de la mejor manera posible. ¿La Tierra es esférica? Es una pregunta válida, pero a mí en lo personal toda la experiencia y el estudio y la observación me dice que no. Lejos de ser esférica, se puede interpretar el cielo como una semicúpula o como una semiesfera, perdón, o como una cúpula, pero por cuestiones ópticas. Pero desde el plano terrestre, la mecánica de fluidos, la medición de objetos a larga distancia y demás, pareciera que no existe una curvatura tangencial a un centro y de una esfera de 12.000 kilómetros de diámetro. Obviamente la Tierra no es plana como una mesa, hay montañas, hay depresiones, cavernas, valles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero todo eso tendría que estar acoplado, ya sean cavernas, vamos a poner acá, ya sean cavernas o montañas, tendría que estar siguiendo la superficie tangencial al centro de una esfera de 12.700 kilómetros de diámetro promedio, y no hay ningún hecho evidente ni ninguna observación directa que pueda proveer semejante locura. Obviamente que todas esas imágenes que nos muestran
desde hace mucho tiempo son imágenes creadas, pixeladas, montadas. Bueno, no es muy lejano a una religión. Cuando te Sí. muestran una estatua, o cuando te muestran, o cuando la iglesia contrataba a los mejores pintores de su época para ilustrar cuadros de la Anunciación de María o del nacimiento del niño Jesús, y poder de alguna manera, en ese sentido el arte es una respuesta. Es simplemente condicionarte a una respuesta. O sea, se dice muchas veces que, viste esa frase, estaba mejor el libro que la película, porque yo cuando leía el libro, al no haber imágenes, yo tenía que hacerme las imágenes de lo que iba leyendo, y cuando vi la película me dejó Sí. un sinsabor. Bueno, hay preguntas en el cual se contestan con arte. Y entonces directamente cuando vos decís, pero ¿cómo que la Tierra es esférica? Así, mirá, pum, y te ponen un objeto, sea pintado, sea en la actualidad hecho de forma digital, sea en la actualidad tomado de barridos aéreos, donde va fotografiando el terreno y después se compila, se une y se mapea alrededor de una esfera, entonces parece un poco más realista. Sea un globo terráqueo, simplemente un modelo tridimensional, se dice que el primero fue por el año 1490 y tanto, y en definitiva han habido distintos artilugios para presentarte un objeto que en la realidad no existe, que es una esfera de 12.700 kilómetros de diámetro. Los que se consideran terraplanistas, los que están a favor de la teoría de la Tierra plana, plana en el sentido de que no es esférica, ¿no? Es redonda, pero es plana, con sus montañas y valles y todo lo demás. Esas personas dicen que no es lógico que sea esférica, porque bueno, obviamente que... Porque también está la teoría de la ley de gravedad, que supuestamente atrae todo hacia el centro, porque si no, en algún momento se tendría que caer algo. ¿Es así? Al ser redonda. Al vacío, por decirlo. Bueno, no, en este caso, si lo tomamos desde la Tierra esférica, no sería que estaría cayendo, sino que se estaría alejando hacia el espacio, se iría. Bueno, sí, está ¿no? bien, Alejandro. Se iría, no caería. Sí, a ver, esos son, a lo largo de la historia, son todos parches que se han puesto para sostener una idea primogenia, que es la doctrina copernicana. Es simplemente eso. Claro que, bueno, si uno empieza, ¿no?, a jugar un poquito con la deducción o con las preguntas un poco más complejas y retrocedemos y nos vamos a otras épocas donde no existía la posibilidad de ascender ni siquiera por encima de las nubes, entonces, claro, por ejemplo, no sé, por decirte, tenés un ser humano que levanta la cabeza, mira y ve estrellas, ve moverse la luna, ve moverse el sol, y ahí como si estuviesen levitando. Y esa propiedad no la puede experimentar en ningún lado de la Tierra, que algo esté levitando por tan prolongado tiempo y repita sus ciclos y demás. Y entonces vos te preguntás, ¿por qué eso no cae? ¿No? ¿Por qué no desciende? ¿Por qué no se choca contra nosotros? O sea, ¿cuál es esa propiedad? Por eso incluso el propio, si no me equivoco, fue el propio Kepler, que él pudo calcular los movimientos, pero no pudo decir la causa. Y entonces tuvo que esperarse hasta Newton para inventar una posible causa, una posible generación de ese movimiento, pero que al mismo tiempo nadie pudo saber cómo se puso en marcha ese movimiento. Y se trata de ir retrocediendo hacia atrás y tratar de entender cómo se puso en marcha. Entonces viene toda esta idea de que el Big Bang, en ese modelo, todo se expandió y va perdiendo velocidad, pero después, a la fecha de hoy, vemos que supuestamente, incluso dentro de la propia ciencia ortodoxa, hay galaxias que se alejan más rápido y no están disminuyendo de velocidad. Entonces dicen que está siendo empujada por una materia oscura que no podemos ver ni detectar, pero que de alguna manera eso sería producido por la gravedad, porque en realidad la gravedad no es una fuerza, sino que es la curvatura del tiempo y el espacio. Como el tiempo y el espacio no existen materialmente, porque es un concepto humano, en realidad cuando decimos tiempo y espacio lo que queremos decir es que hay materia oscura impulsada por energía oscura, y es todo un delirio. O sea, en definitiva, nuestros ciclos de los planetas visibles
o sea, de las estrellas errantes, del Sol y la Luna, sigue siendo el mismo que veían los babilonios o que veían los sumerios. Nunca cambió ni un ápice de velocidad, ni nunca cambió su trayectoria, ni nunca vino en colisión directa contra la Tierra, y esta idea de que en realidad todo está cayendo, pero nada está cayendo, ¿no? Como te dicen, por ejemplo, para explicarte, no sé, por qué la Estación Internacional Espacial o un satélite no se cae a Tierra, porque está justo en el equilibrio perfecto entre velocidad y distancia, y está todo el tiempo cayendo alrededor de la curvatura de la Tierra, pero fantasías animadas ayer y hoy. En pocas palabras, la gravedad sería la única fuerza, que ni siquiera es una fuerza, pero si lo tomamos como fuerza newtoniana, sería la única en el universo que no está sujeta al demiurgo, porque por lo general todo tiene su dualidad. O sea, todo tiene su lado positivo y su lado negativo, el magnetismo, la electricidad, las temperaturas, etcétera, más allá si son fuerzas, magnitudes, o sin ponernos técnicos. Pero el tema es que la gravedad sería la única fuerza de un solo vector, que es atraer, nada más, y no hay nada que contrarreste a la gravedad. Entonces, ni siquiera pareciera ser natural ese tipo de conductas en la naturaleza. Claro que cuando Newton intenta plantear la causa de la manzana, si habrán objetos religiosos para invocar, no conocía la electricidad. No conocía la electricidad, eso vino 200 años después, y de ahí tenemos que la fórmula o la ecuación de Coulomb es prácticamente la misma que la de la gravedad, que es simplemente dos fuerzas sobre la distancia al cuadrado, perdiendo potencia, ¿no? A la distancia al cuadrado. Bueno, hay muchos paralelismos. La cuestión es que en nuestro mundo, nuestro cosmos, es ordenado por la electricidad y el magnetismo, más allá del medio en el que se encuentra, y podemos ahí meter Arquímedes, pero la orientación pareciera dar la electricidad. Entonces, el tema acá es que no hay ninguna fuerza del peso. Gravitas significa peso, el peso es una condición, pero no es una fuerza. Entonces, si ellos no tienen la gravedad, no pueden justificar su modelo cosmológico, pero tampoco la pueden demostrar. Y entonces acá empieza este terraplanismo moderno con preguntas interesantes que incluso ponen muy nerviosos a académicos, a profesores, a profesionales en el terreno de la astronomía, que ni siquiera quieren debatir, ¿no? Pero, porque acá pusieron un comentario. Si los científicos y los astrónomos nos mienten. Y contestaron también, y en eso puedo coincidir un poco, algunos probablemente, y de hecho lo están comprados, están dentro de la versión oficial, por la cual nos tienen que mantener con esa falsa realidad. Sí, conflicto de intereses. Conflicto de intereses se llama eso. Pero quizá hay otros que se comen el cuento porque no investigan, ¿no? O porque simplemente digamos que toman lo que aprenden y no salen de ahí, y entonces están dando una versión mentirosa sin saberlo. Es probable. Sí, yo creo que no está bien hecha, o sea, entiendo el concepto de la pregunta, pero tal vez no está bien encarado, porque hablar de mentir es justamente alguien que conoce la verdad y te miente. Pero como vos bien decís, claro, al igual que muchos de nosotros, incluso no hay que irse al astrónomo profesional. Entonces, ¿te está mintiendo la profesora de primer grado cuando te cuenta que el mundo es una esfera? Yo no creo que te esté mintiendo. Está repitiendo algo que le fue dado. Exacto. ¿Me explico? Le fue dado y lo repite. No significa que te esté mintiendo. El que te miente es porque conoce la otra contraparte, o se conoce a sí mismo, que te está dando algo que él mismo desconoce, sin conocer la verdad, pero también desconoce la verdad del asunto. Entonces ahí sí se podría decir te está mintiendo. Te puede mentir por conflictos de intereses, porque le conviene, porque tiene que mantener su status quo, porque recibió dinero para mentirte, como un político, por ejemplo. Pero en el caso de la ciencia yo creo que hay más una repetición de algo dado que el hecho literal de mentirte. Ahora, el problema es cuando el profesional es confrontado mano a mano con las mismas reglas de juego y no quiere abordar el estudio de esa posibilidad. Y entonces surge la idea esta de, no, este tema ya está cerrado, no hay debate. Y vos decís, pero vos no me podés demostrar que el agua se curva
y que pierde la propiedad de estar a nivel. O vos mismo siendo el mejor astrónomo del mundo, el Messi de la astronomía, no sos astronauta, no viste la Tierra desde afuera nunca, ni la vas a ver. Te la mostraron por televisión, te la mostraron por imágenes. El mejor de los papas, el más calificado de los papas, nunca vio a Dios. ¿Entendés? Entonces, es el mismo fractal. Vos no te olvides que para ser astronauta no se puede estudiar en ningún lado. Se hace justamente un concurso que la propia institución de la agencia espacial te tiene que dar el ok o no, pero vos no podés, por meritocracia y por esfuerzo y por estudio, ser un astronauta. Como tampoco podés ser un papa, te tienen que elegir. Como tampoco podés ser un grado 33, como tampoco podés ser, ¿no? Tantas cosas que si ponen en tela de juicio o en peligro al sistema, el ciudadano común no puede serlo por sí solo como individuo. Lo tiene que elegir un colectivo, y en este caso una secta, o sea, un grupo de personas muy reducido, selectivo previamente, filtrado, para que se mantenga el poder como está funcionando, porque si no se pondría todo muy en riesgo. Entonces, podemos decir que cuando decías que los astronautas no pueden probar porque nunca estuvieron fuera de la Tierra. No, los astrónomos o los astrofísicos. O los astrofísicos. Bien. No es un terreno científico porque nadie puede ir a ejecutar nada en el plano propiamente de la experiencia, es solamente a la distancia, ¿no? Bien. Con la teoría de la Tierra plana, es decir, diciendo que la Tierra no es esférica, como lo dicen los científicos, y como en algún momento quizás los astronautas que supuestamente fueron a la Luna también lo corroboraron. Pero partiendo de eso, los astronautas nunca fueron a ningún lado. Sí, muchos de ellos fueron a logias masónicas, previo a eso fueron a instituciones militares, eran todos militares. El militar de por sí se le ordena, se le da órdenes y se lo juzga con leyes no civiles, sino militares, y guardan el secretismo. Algo muy similar a lo que hacen los masones también. Y no fueron a ningún lado. De hecho, se dice a la fecha de hoy que la única fotografía tomada por un ser humano con una cámara no digital es la del Apolo 17 de 1972, conocida como la Blue Marble, y que es realmente una fotografía, pero tomada a un modelo esférico pintado de una pelota de madera pintada que te la muestra la NASA en las propias misiones de entrenamiento, por ejemplo, de la Mercury, donde ves dos ingenieros con esta pelota perfectamente pintada igual, de manera fotorrealista, de madera, girando, como hizo Walt Disney con la Luna a través de Ron Hyatt. Y esa es la fotografía, por eso no se ven estrellas, es un fondo negro, es una pelota de madera pintada a la distancia en un fondo negro y tomada una fotografía y presentada a la humanidad como un objeto real ahí en el espacio sin ningún tipo de referencia ni nada. Y no fueron a ningún lado. Yo tengo varios análisis, no lo digo simplemente yo lo puedo decir porque soy director de técnico de efectos visuales, director técnico de efectos visuales, tengo un ojo entrenado y te puedo disectar las escenas del hombre en la luna donde se ve claramente que hay una manipulación del estilo de cineasta, ¿no? Cinematográfica, gracias. Como haría un cineasta. De ahí también después podemos entrar en más que la leyenda, la realidad de lo que tuvo que atravesar un Stanley Kubrick y todo ese tipo de técnicas. Y como a la fecha de hoy no se volvió, el ser humano no volvió, ¿no? Vamos a suponer que fue. El ser humano no volvió, ninguna otra agencia del mundo pudo llevar a otro ser humano, parece... ¿viste? Es muy raro también eso, ¿no? Muy raro que haya salido una vez y no se han podido ver en este tiempo, sobre todo. Fueron 6 veces, en la época del 69 al 72. Bien, pero hoy en día lo máximo que pueden enviar son un robotito, los chinos, que te muestra 4 cosas y después la gente se olvida. ¿Y por qué el chino no manda al robot a corroborar la bandera norteamericana? ¿O por qué no mandan a... ¿no? Escúchame, le invaden el espacio aéreo con un globo
ahora que se vio colgando un satélite, cuando los terraplanistas venimos diciendo desde hace 6 años, miren que los satélites no existen como lo contaron, están colgados en globos, y ahora de golpe el chino no puede mandar a su rover en la luna a corroborar dónde fueron las misiones de los Apolo. Entonces, todo un show, están todos de acuerdo, igual que en el Tratado Antártico, igual que en la política, igual que en el control mundial. O sea, los que están puestos ahí están todos en la misma mesa. Iru, hablando de la Tierra plana, que es un círculo, y donde el círculo, digamos la Antártida, ¿no? El polo sur, sería lo que recorre, sería la circunferencia, ¿verdad? El borde. Exactamente, maestro. Sería el borde. El polo norte sería el centro de la Tierra. Sí. Y, exacto, bien. Eso sería toda la Antártida, ¿verdad? El polo sur. Eso, exactamente. Que es hasta el momento. ¿Qué habría después? ¿Qué habría después? ¿Y que nunca te dejan pasar. Preguntas. Que nunca te dejan llegar. Preguntas. No, es como preguntarse qué hay después de la muerte, qué hay después del universo en expansión, que te dicen, expandiéndose hacia dónde, que se va creando a sí mismo, ¿no? En la teoría del Big Bang, que el universo está en expansión adentro de dónde. O sea, vos te podés expandir adentro de tu habitación hasta que te chocas una pared, pero vos no podés ir generando materia o espacio. Pero bueno, acá la verdad no se sabe. Yo no te puedo decir realmente qué hay después de la Antártida. Lo que te puedo decir es lo que hay antes de la Antártida. Hay burocracia, hay tratados antárticos, hay militares en las costas, hay civiles que van bajo supervisación, hay temperaturas de más de 160 grados bajo cero, hay una elevación promedio de todo lo que es la muralla antártica de 2.500 metros de altura. Promedio es el continente más alto promedio de todo el mundo. La Antártida venís así y hace así, y se eleva a 2.500 metros. Y lo que no hay es tecnología para penetrarla. Hasta el momento no hay eso. Por lo tanto, pareciera ser un límite, es muy probable, y que no esté hecho para que el ser humano, en las condiciones que nosotros nos encontramos actualmente, vayamos ahí, ¿no? Pareciera como que te está diciendo, mirá, en términos físicos, científicos, ¿no? En el siglo XX se descubrió, o se pudo estandarizar, o se pudo, además de modelarlo, ponerlo en práctica, todo lo que dio origen a los superconductores, ¿no? La superfluidez, la superconductividad, que son propiedades que suceden en bajas temperaturas, cuando se enfría lo más cercano al cero absoluto. Por ejemplo, cuando se enfría lo más cercano al cero absoluto, los imanes generan una propiedad que no generan resistencia, y entonces generan superconductividad, como hacen nuestros orbes celestes, que nunca se frenan ni nada, y mientras más arriba vas, menos temperatura hay justamente, y menos presión hay. La electricidad se comporta de maneras no tradicionales a baja temperatura. De hecho, se ha modelado bajo la teoría se llama post-Einstein. Son dos científicos, o sea, el famoso Einstein, que aportó muy poco, y el otro que es el que más aportó dentro de esa teoría, donde se habla que digamos, simbólicamente hablando, la partícula más pequeña, sea el átomo, pierde su identidad en esas temperaturas. Entonces, cuando vos ves esto como una máquina Tesla, vos ves esas propiedades de frío, que pareciera conducir a un cero absoluto, de frío en el centro, de un mecanismo totalmente eléctrico y magnético generado por el Sol, la Luna, las estrellas, donde tenemos la brújula que siempre apunta al norte, donde la vuelta al mundo es siempre circular. Nadie hizo esto en la vida real, jamás nadie se fue para el sur y apareció por el norte. Entonces tiene un montón de coherencia, no solamente en términos geográficos y continentales, sino que también en términos mecánicos, desde la propiedad de poder generar un sistema autosustentable, en donde la entropía pareciera aplicarse más donde está el calor que donde está el frío. Por eso también se habla de un sol eléctrico, en un estado frío, y bueno, mayores, otro tipo de cosas que son un poco más complejas tal vez de entender, pero que es una búsqueda incluso desde la oficialidad propia hoy en día de tratar de hacer uso de esas
propiedades, ¿no? Iru, mira, por ejemplo, hago esta pregunta porque en cierta forma también yo estoy en esa búsqueda, ¿no? En esa investigación. Sí. Y como muchos de los que están acá en esta transmisión también lo están. Digamos, si nosotros tomáramos un barco y navegáramos, nos fuéramos al sur, ¿no? Estrecho de Magallanes al sur, la Tierra del Fuego, y empezáramos a girar buscando volver al mismo lugar. Pero digo, si encontramos el hielo de la Antártida, podemos encontrar todo un borde alrededor del planeta siguiendo ese hielo, y eso nos daría la pauta de que es así digamos el planeta. ¿Alguien hizo eso? Claro. ¿O no lo deja? Sí, la vuelta al mundo, por ejemplo, lo que pasa que primero tenés que entender que hasta el paralelo... No, porque sabemos las vueltas al mundo que dieron, los españoles, todo lo demás, pero no dice, por ejemplo, ellos por lo menos nunca lo dijeron, que bordearon toda una pared de hielo, por decirlo. No, porque los españoles no tenían esa como objetivo. Primero digo, hoy en la modernidad, vos no podés superar los paralelos 60. Porque ¿Quién te lo impide? ¿Pero quién te lo impide? Los militares de cada país. De hecho, están los videos. O sea, por ejemplo, yo te puedo mostrar ahora, te comparto pantalla, te puedo mostrar un video donde un barco pesquero en Australia, a propósito, una lancha con 3 individuos, a propósito dicen, che, vamos a cruzar, y aparece literalmente un destructor. Bueno, a eso es lo que voy. Bueno, ¿no? Pará, yo te digo esto. Eso es la modernidad. También, desde la BBC, a propósito, para ver la efectividad que tenían los aviones militares, salen en una avioneta, reciben el llamado de usted tiene que volver otra vez a territorio autorizado, la avioneta no va, y entonces aparecen 2 aviones caza al lado de una avioneta con 2 tipos, y lo hacen volver otra vez a territorio autorizado. Entonces quiero decir, hoy en día es verdad que vos no podés salir de tu país sin un pasaporte, que en la pandemia no te dejaron salir ni de tu casa, menos vas a agarrar un barco para ir sin autorización previa a ningún lado. O sea, esa fantasía es como cuando un niño se pone a preguntarle, pero ¿y si Papá Noel entra por la chimenea, pero la chimenea muy chiquita? Bueno, es lo mismo, no lo digo por vos, digo porque esto lo hemos escuchado a periodistas que se ríen y te dicen, ¿y por qué no van al borde a sacar una foto? ¿O por qué no toman un avión y van contra la Antártida y se chocan contra el domo? Y todo ese tipo de estupideces. El capitán Cook, en el año 1700 y pico, el que contribuyó en la expedición que dio lugar a la unidad astronómica inventada por la orden jesuita, 3 veces dio la vuelta al mundo cerca a la Antártida. Ese sí era el objetivo. Y las 3 veces simplemente lo único que hizo fue esto, poder bordear, pero nunca pudo atravesar la Antártida. Entonces, a la fecha de hoy, primero que el Pacífico es una gran porción totalmente, aparentemente sin masas continentales ni masas de tierra. Los accesos a la Antártida los tenés en todas bases inglesas: Australia, Sudáfrica y Argentina. Y por lo tanto, la vuelta al mundo, ponele que te dejaran atravesar el paralelo 60, y vos no te olvides, y podés ver los videos en internet, que cuando vos vas para la Antártida es complicada, la temperatura, los vientos, las olas, hay olas de 30 metros, quiero decir, tampoco es tan simple dar la vuelta al mundo en un barco. En un avión no tenés el combustible, si haces repostaje en el aire es lo mismo, te encontrás con la Antártida siempre. Cuando vos te vas, cuando vos dejás la brújula y decís voy en oposición al norte, es la Antártida lo que te encontrás y no podés atravesarla bajo ningún punto de vista. Eso es experiencia real de navegantes actuales y anteriores, ¿no? Obviamente. A mí lo que me ha llamado la atención, por ejemplo, se habla mucho del Polo Norte, es más, se hacen expediciones, los canales documentalistas hacen muchos trabajos sobre el Polo Norte, pero muy poco sobre el Polo Sur. Es como que o no tienen la autorización o no quieren mostrar qué es lo que puede haber más allá, ¿no? O si se puede extender. Mirá que te digo que es más curioso el Polo Norte que el Sur, si lo querés ver. Recordemos también que la palabra polo es palo. Polo no hace alusión a una esfera. Un palo es un polo, es un poste. ¿Bien?
Este, por eso, cuando vas al Polo Sur, simbólicamente hay un palo con una serpentina blanca y roja y una bola metálica arriba. Y se dice, este es el Polo Sur, geográfico, te dicen, ¿no? O magnético, no me acuerdo cuál era. La cuestión es que la mitología antigua, que hace alusión desde una Agartha, un Shambhala, un paraíso, lo que vos quieras, cuando lo quieren llevar a términos materialistas, una hiperbórea, como dicen acá en el chat y demás, en términos materialistas es llegado al norte, de donde salen los 4 ríos que se ven en el mapa de Mercator y demás, y que en la actualidad el Polo Norte está directamente vetado porque te dicen que hay agua, que el Polo Norte en sí se derritió. O sea que no hay masa continental como en el sur, lo cual es muy raro. Y hay muy poca presencia militar norteamericana y rusa y muy poquito en relación al sur. En cambio, el sur, como tal vez es un territorio mucho más grande y que se puede llegar de una manera más simple, es donde está toda la presencia militar. El Tratado Antártico es donde más fuerza haces en el sur. Por lo tanto, el misterio está en el norte, pero la burocracia, o tal vez una respuesta más próxima, está en el sur y por eso también lo tienen más custodiado. Desconozco, pero en el norte, ya te digo, mitológicamente es más interesante que el sur, y al mismo tiempo, hoy en día, si vos intentás buscar imágenes sobre el Polo Norte, solamente tenés Alaska, Siberia, la parte de Canadá, Groenlandia, ¿no? Y después el resto, en el centro hay agua, está derretido, o sea, derritió. Cosa media rara. ¿Qué pasa con los satélites? Preguntan acá, ¿viste? ¿Qué es lo que transmiten? La cantidad de satélites que hay. Tomando en cuenta de que estamos hablando de que no son los satélites como dice que son, ¿no? De la manera que están. Por ejemplo, una vez le pregunté a un amigo que también no está de acuerdo con los satélites y le dije, pero ¿qué pasa con el satélite de una conocida marca de señal de televisión, por ejemplo, que está por todo el mundo? Y él me dice que son triangulaciones de antenas, que no son satélites que están en el espacio. Es verdad. O quizás algún tipo de globo, como dices tú. No, lo que pasa que, mira, acá es interesante siempre conocer cuál es el contexto, el concepto y la hechicería detrás de la palabra. La palabra satélite en sí es una palabra de origen latino que significa satellitis, que significa guardia de corps, miembro de una escolta sirviente, especializado por analogía en el latín, científico de la astronomía en la acepción cuerpo celeste. O sea, así cuando nosotros decimos nuestro mundo no es un planeta, ¿por qué? Porque no es una estrella errante. Planeta no significa cuerpo sólido, material, esférico. Planeta significa estrella errante o vagabunda, o sea, algo que se mueve distinto al resto de las otras estrellas que están en un firmamento fijo. Las otras dos son luminarias. ¿Los planetas giran alrededor del Sol? Sí, giran alrededor del Sol, pero la Tierra no es un planeta ni está girando bajo ningún lado. Entonces, hay que entender esa conceptualización. Cuando nosotros decimos satélite, a vos se te viene a la cabeza un objeto metálico con paneles solares que recibe y envía telecomunicaciones, datos, frecuencia, lo que vos quieras. Pero no, la palabra satélite significa sirviente o cuerpo celeste. Hasta ahí vamos. ¿Qué son los satélites hoy en día? La pregunta es, si no existen los satélites, ¿cómo se obtienen imágenes en las que yo después veo el Google Earth? Bueno, la propia empresa Google Earth te dice que contrata mapeados de aviones. Entonces no se necesita un satélite para obtener esas imágenes. Entonces, si el satélite no existe, ¿cómo yo explico el GPS? Bueno, el GPS significa Geoposition System, no significa nada con globo ni con satélite. Es un sistema de posicionamiento geográfico que está incorporado ya desde la Segunda Guerra Mundial con el sistema LORAN. Después vino el sistema Omega, que con 7 antenas distribuidas en los continentes ya podían tener posicionamiento. Y a la fecha de hoy es un conjunto de redes, de estaciones
de telecomunicaciones que operan incluso con antenas, donde también operan las antenas de telefonía. Si no existen los satélites, ¿cómo me explica Internet? Bueno, porque Internet viene por cable de fibra o submarino que atraviesan todos los océanos y entran en un solo cable a un distribuidor central en cada país. Si no existen los satélites, ¿cómo usted me explica? Y así sucesivamente. Y sucesivamente es rebote ionosférico, rebote troposférico, globos, del estilo de lo que estamos viendo, zeppelins, drones, flotas de aviones especializadas para determinadas misiones, y un sinfín, no, pero más de 40 tecnologías individuales son necesarias para proveer los sistemas que supuestamente haría un solo objeto, estando, en el caso de los geoestacionarios, a 36.000 kilómetros de distancia, y que por eso son tan caros, porque te tienen que primero hacer el show del cohete espacial, que es lanzado en arco y sale de tu vista y cae al mar. Segundo, se necesita una infraestructura tremenda. No es un solo objeto. Si los satélites fueran reales, como tales, y fuera un solo objeto que te quieren hacer creer que todavía hay satélites operativos de la década del 70, donde los microtransmisores eran a válvula. Si un solo objeto satelital puede hacer eso, los costos que nos están cobrando son unos hijos de remil puta. Porque, escúchame, sería hiper barato si un solo objeto que pones en órbita te soluciona todos esos quilombos. La realidad es que tenés que tener una antena cada 20 kilómetros, tenés que tener gente que te limpie las antenas, que te las supervisen, conectada a la red eléctrica, creando caminos, rompiendo montañas para poner una antena nueva. Es mucho más complejo, no es tan simple como un objetito orbitando a 27.000 kilómetros por hora encima, ni de baja órbita, ni de media órbita, ni de órbita geoestacionaria. Es un cuento para niños, para mí, a la altura de hoy, sabiendo un poco de este tema, ¿no? Sí, es muy polémico todo eso de los satélites, pero bueno, poco a poco, viste que se van cayendo las teorías oficiales y van apareciendo, digamos, relatos que sí empiezan a tener sentido. Pero siempre están los escépticos o los que no quieren. No existe el escéptico. La costumbre esa, ¿no? El escéptico no existe, cree en otra cosa. Como no existe el laico, cree en otra cosa. Deja de creer en un dios y pasa a creer en el modelo heliocéntrico. El escéptico que no cree en los satélites, en realidad nosotros creemos en las telecomunicaciones contadas desde otras tecnologías, ¿no? O sea, es un poco paradójico el término ese. Perdón por la acotación. Sí, pero sí, pero en cierta forma sí. Lamentablemente nunca estás vacío, siempre te llenan con algo. Sí, no, claro, por supuesto, porque no crees en una cosa, pero vas a creer en otra, obviamente. Nunca dejas de creer en nada, o sea, no sos neutro, claro. No sos neutro, es muy difícil llegar al estado del no ser, ¿no? Se dice. En una tierra plana, por ejemplo, cilíndrica, el que giraría... circular, no cilíndrica. Bueno, sí. Podría ser cilíndrica en términos de tener un espesor, ¿no? Pero... No, sí, por supuesto, circular. ¿Y hacia abajo qué? ¿Qué habría hacia abajo? Hacia abajo es lo mismo que se puede determinar hoy en día. Minerales, rocas, barro, tierra, diamantes, esmeralda. ¿Y estaría suspendida en el aire como...? No, ahí está el tema. ¿El tema cuál es? Bueno, suspendida en el aire solamente hay acá dentro de este sistema. No se puede decir que haya aire fuera del sistema, ¿no? Lo que pasa es que en el modelo heliocéntrico te hicieron creer ¿dónde está suspendida la Tierra esférica? O dónde está sostenida o suspendida, porque cuando ya decís la palabra suspensión tenés que estar ya dando por asumido que hay un fluido, por eso está en suspensión. Pero ¿dónde estaría ubicada, sostenida, depositada la Tierra esférica? Esa es la pregunta. Claro, entonces, yo te doy la respuesta lógica desde ese modelo. Y en el vacío. En el vacío no puede. El vacío está vacío. El vacío no puede albergar algo. El vacío, en todo caso, vos me tendrías que explicar desde una Tierra esférica cómo nosotros tenemos presión atmosférica si el sistema es abierto.
O sea, cualquiera sabe que el equilibrio de presiones, obviamente el sistema de baja presión va a buscar el de alta presión va a buscar el de baja presión para equilibrarse. Si nuestro sistema es abierto y el espacio inmenso de nosotros somos esto, y está el vacío, no tendríamos que tener ya ni atmósfera, porque aparte la gravedad, en el contexto de que es una fuerza, no puede atraer nuestra atmósfera, porque yo incluso ahora abro una garrafa de gas y se va para arriba, o sea, ¿de qué me estás hablando? Que va a atraer un gas. Por lo tanto, es una incoherencia. Ahora, ¿dónde está suspendida, sostenida, depositada tu tierra esférica? ¿En la malla del tiempo y el espacio que no puede demostrar? Nosotros no nos volvemos locos desde ese lado, porque también entendemos que hay limitaciones de conocimiento. Hay cosas que son inteligibles, o sea, no podés dar una interpretación de dónde estamos. Se dice bíblicamente, o algunos relatos donde estamos apoyados sobre 4 pilares, los fundamentos, pero es como hablar de Narnia, quiero decir, no sabemos dónde estamos. Y no sabemos si tenemos que estar en algo, porque tal vez todo lo que exista sea esta experiencia. Por lo tanto, sí hay un volumen, en términos prácticos. La última vez que se intentó perforar se fue a solamente 12 kilómetros, ni siquiera se pudo llegar a los 15 kilómetros que se quería llegar, que fue en el Pozo Kola en Rusia. Después la empresa ExxonMobil llegó a 11 kilómetros, las fosas marianas tienen apenas 10 kilómetros, y por rebote de onda no podés saber que hay más de, en el mejor de los casos te dicen de 60 a 100 kilómetros. Pero vos me estás contando que hay un núcleo a 6000 kilómetros, que es el radio de la esfera, y solamente podés acceder físicamente al 0,02%, y vos me vas a decir que sabés lo que hay en el centro de la Tierra. Y encima me vas a decir que se frenó, como salió la noticia el otro día. Es una fantasía. Nadie sabe qué hay para abajo, ni nadie sabe qué hay para arriba, ni nadie sabe qué hay para el centro, ni nadie sabe qué hay para afuera, y hay que vivir con eso. Sí, he escuchado también por ahí, y no es, digamos, no estoy tratando de hacer de destronar una teoría y asegurar otra. No, maestro, al contrario, perdón si mis respuestas pueden sonar a eso, al contrario. No. Es referente a lo que te voy a comentar, y de paso va como una pregunta. ¿Has escuchado hablar de la teoría de la Tierra doble toroidal? He escuchado hablar de la Tierra hueca, de la toroidal, de la Tierra en expansión. También está la teoría que se va creando tierra, esférica, pero se va creando tierra. Sí, he escuchado. Ahí, por lo menos, también, ahí se dice que han ido mucho más abajo. Pero bueno, es todo, digamos, un conjunto de datos para investigar. Porque, a ver, nosotros hablamos de la Tierra que no es esférica. Y ya sea plana, circular o alguna otra. Pero, como vos decís, no hay un debate. No se ha logrado formar un debate. Entonces, como que ninguna de las partes ha podido comprobar fehacientemente y con pruebas de que realmente es así, porque tampoco te dejan llegar a los límites para que vos puedas comprobarlo, ¿verdad? No puedas fotografiarlo, filmarlo. Son teorías. Ahora. Sí, pero no es necesario en ese contexto, porque la teoría no es antartidista. Nosotros no decimos, es una teoría de qué hay más allá de la Antártida. La teoría es si nuestra superficie se curva 8 pulgadas al cuadrado por milla. Esa es la teoría. Entonces, cuando yo voy a Uruguay y veo desde Colonia, de Sacramento, a 52 kilómetros de distancia, todo Puerto Madero, e incluso edificios aledaños a Puerto Madero que hasta pertenecen a Quilmes, eso no encaja con las mediciones oficiales de una tierra de 12.700, claro. Entonces yo no necesito ir a la Antártida o saber qué hay abajo de los 12 kilómetros físicamente hablando
para determinar que la Tierra no es esférica. La experiencia cotidiana de cualquier ser humano, y esto lo digo, no lo digo yo, lo dice hasta, no sé, por decirte, el divulgador científico chileno Gomberov, o el argentino José Edelstein, o incluso lo dicen hasta los propios astrónomos muchas veces, que no se puede escapar, que es la experiencia nuestra es una Tierra estacionaria, plana en el sentido de que no experimentamos ir caminando o trasladándonos siguiendo ninguna curvatura. Nuestros ojos y nuestros sentidos nos dicen que la luna es la que se mueve, que es lo que te enseñan en el colegio, pero que también vemos que el sol es el que se mueve porque usamos el mismo sentido. Pero la educación te dice que no, que en ese contexto tus sentidos te mienten. O sea, tu sentido es verdadero para determinar que la luna se mueve, pero el mismo sentido te está engañando porque el sol está quieto. Y que además el sol y la luna no son del mismo diámetro. En realidad aparenta el mismo diámetro porque el sol tiene justo la distancia exacta de 150 millones de kilómetros y es 400 veces más grande que la luna, y entonces se corresponde a nivel perspectiva, pero vos no lo podés demostrar tampoco. Entonces, uno intenta reexplicarse, y ahí está lo bonito de todo esto, de si no es así, entonces ¿cómo es? Pero eso no significa que hay que perder de vista el objeto de estudio, que es la curvatura terrestre. Cuando vos ves edificios que no deberían verse, cuando vos ves montañas que no deberían verse, porque existe una curvatura terrestre que debería estar obstruyendo esa visión, o como por ejemplo el ingeniero civil J. Tolan, que tiene su canal en YouTube, se sube un avión a 10 kilómetros, le pone al lente un filtro infrarrojo y puede ver 980 kilómetros al horizonte, a la altura del observador, que es 3 veces más de lo que un globo predice. En un globo de 12.700 kilómetros vos no podés ver más de 357 kilómetros al horizonte. Entonces la Tierra no es una esfera y yo no tengo por qué demostrarte que hay más allá de la Antártida o que hay para arriba. No va separado de eso. El que tiene que demostrar que la Tierra es una esfera que gira porque es lo que contradice los sentidos, que es el primer instrumento que la ciencia utiliza para plantear una hipótesis, que son los sentidos que luego se ponen a prueba, es el sujeto heliocéntrico, no el sujeto terraplanista. Es como que yo te diga, demostrame que no sos culpable de asesinato. ¿Pero qué tengo que pasar toda mi vida mostrándote que yo no mato a nadie? Es una locura. Sí, totalmente de acuerdo. Es decir, hay muchas pruebas de que la Tierra sí no sufre la curvatura esa. Pero bueno, también hay mucha gente que a veces necesita muchas otras pruebas para comprobar lo contrario. Acá hay una pregunta que dice, pregunta para Iru, ¿qué opinas de los viajes del almirante Byrd y su entrada desde los polos al interior de la Tierra? No sé si conoces eso. Sí, maestro, obviamente. En mi canal de NUR para Todos hay una charla reciente, NUR para Todos digital, porque tengo 2 canales. En el canal que tiene 86.000 suscriptores, hace poquito con uno de los hermanos Barea hicimos una charla sobre estos temas de la Tierra hueca. Richard Byrd no habló nunca de una Tierra hueca. Richard Byrd está en televisión hablando de que la Antártida es un territorio enorme con un montón de recursos naturales y que es de seguridad nacional para Estados Unidos que vaya a conquistar esas tierras. Habla de sus temperaturas, de esto, de aquello, de lo otro, pero jamás dejó escrito nada acerca de haber entrado en un polo. Eso lo hace su sobrino, ambos pertenecientes a la masonería, tanto Richard Byrd como su descendiente. Y es el sobrino de Richard Byrd que habla y mezcla esa teoría hueca, de una Tierra hueca, en donde habría un sol central, donde habría vegetación y un mundo interno ahí que ni siquiera pueden explicarlo desde la teoría de la gravedad que ellos utilizarían para eso. Y simplemente Richard Byrd, como digo, en términos empíricos, no hay ninguna fuente propia de él en donde haya citado de haber entrado a ningún hueco. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial,
con toda la excusa de que podía haber nazis ahí viviendo, se desarrolla toda esa serie de operaciones que terminan determinando que estamos en un sistema cerrado, que son la operación High Jump, la operación Dominique, la operación Fishbowl y la operación Deep Freeze, que la última de esas, que es justamente la Dominique, es la que terminan tirando, como ya en la Antártida no podían penetrar ni nada por el estilo, se hace la operación Fishbowl, que significa la pecera, y luego de la operación de la pecera, se determina tirar bombas de hidrógeno a 80 kilómetros de altura para ver si se rompía esa barrera protectora que aparentemente nosotros estamos dentro, llamada domo, cúpula, poéticamente. Nadie la fue a tocar ni se puede determinar eso. Y sí, terminaron tirando, están las filmaciones, terminaron tirando bombas de hidrógeno. La máxima fue a 80 kilómetros de altura. Se puede ver cómo se va desarrollando el hongo atómico y de golpe deja de subir y se empieza a expander porque pareciera haber una temperatura y una presión que no deja ni siquiera de una bomba de no sé cuántos kilotones salir al espacio, al vacío del espacio exterior. Después te dicen que el agujero de la capa de ozono lo creás vos porque tiraste desodorante. De hecho, en esas operaciones se dan cuenta que la ionosfera se puede calentar y cuando se calienta la ionosfera se forma el equivalente a un espejo plano donde vos podés hacer un rebote de onda y ahí empieza toda la fantasía satelital con Arthur C. Clarke y demás, que después, bueno, termina en esto que estuvimos hablando anteriormente. No tengo mucho más tiempo, no sé qué tienes pensado, Fritz, no. Querido, en 2 horitas, pero... no, sí, estamos terminando. Estamos terminando, ya tenemos 2 horas 15 casi. Exacto. Y esta era una de las últimas preguntas, porque quería terminar el tiempo, el espacio con lo de la Tierra plana, porque había mucho interés por eso. ¿Vos en dónde estás con el tema de la cosmología, maestro? Desde que abordaste este tema, ¿de qué lado de la balanza está o todavía está equilibrado o está más por el lado de una Tierra esférica? De una Tierra, no, obviamente que no. Obviamente que no. O sea, ya hace un tiempo que me he puesto a analizar, como vos decís, con observaciones simples. El tema es que yo las preguntas que hago acá son preguntas comunes que se hace la gente, ¿no? Y que todavía está como investigando. Porque claro, tenés que darle una respuesta sencilla. Es decir, mirá, observar como vos lo dijiste. Si se puede observar a tal distancia y se pueden ver el objeto, o sea, ahí no hay una curvatura, entonces te entra, o sea, podés llegar a pensar que sí, que el relato oficial no es así. Porque, bueno, en realidad estamos plagados de mentiras, ¿no? Cuando vamos sumando todo, empezamos a desconfiar mucho y cuando empezamos a buscar vamos encontrando muchas cosas. Pero bueno, es como vos decís, no necesariamente tenemos que ir más allá de la Antártida, simplemente con esas pequeñas observaciones podemos determinar que la Tierra por lo menos no es esférica. Mirá, sobre todo porque en el momento que se plantea el modelo heliocéntrico, en la doctrina copernicana ni siquiera apenas estaban empezando, oficialmente hablando, los viajes fuera de Europa. O sea, ni siquiera sabían que existía la Antártida, supuestamente, ¿no? Porque recién en 1492 habían llegado a América y la doctrina copernicana es del 1500 y pico. O sea, para determinar que la Tierra era una esfera, ellos no usaron ni el polo norte, ni el polo sur, ni nada por el estilo. Observaron algo en el cielo y dedujeron, si eso en el cielo se ve así, entonces esto de acá es lo mismo. La locura. No, porque yo juego en la mesa de pool con bola, la mesa tiene que ser bola. Una cosa de locos, quiero decir, si nos ponemos las mismas herramientas de ellos determinaron, no hicieron ni siquiera mecánica de fluido, no tuvieron en cuenta, en esa época ni siquiera había edificaciones a larga distancia como para comprobar absolutamente nada. Por eso uno de los primeros experimentos y observaciones que desmonta la Tierra esférica recién la hace Samuel Robotham en el famoso canal ese en Inglaterra, en el canal de Belfort, en donde pone un telescopio y va midiendo cómo un barco se aleja. Así que imagínate vos con lo que ellos determinaron que la Tierra era una esfera, pero ni del 3% del instrumental necesario para eso. Bien, no, te decía que queríamos hacer tener este encuentro por el conocimiento que habías expresado en muchos de los temas que hablaste y queríamos mostrarlo, darle una ayuda más
a la gente que quiere despertar y que quiere conocer algo más. Que no son todos, pero bueno, hay gente que necesita, creo que, saber un poco más de algo que por ahí se les fue dicho, o algo que vio y que necesita profundizar en muchas cosas. Hay gente que está despertando mucho en este tiempo, que se sale de las religiones, que se sale del concepto y la religión oficial, y bueno, para eso estamos nosotros, para darles lo que necesitan saber. Así que por eso que te he convocado, te he visto con Saleta, te he visto en el canal 7 de Salta, he visto algunos videos en tu canal de YouTube, entonces por eso que quería convocarte para que pudieras ayudarnos a esclarecer muchas cosas. Así que te agradezco por el tiempo y gracias por el aporte que haces en tu canal y en tus cosas. Y bueno, creo que hemos pasado un buen momento, un buen tiempo, y muchas dudas, muchas cosas se han aclarado, o por lo menos se han acercado un poco a la comprensión un poco más lógica, ¿no? Un poco más de sentido común, y no tanto en caer en la versión oficial. Agradezco, maestro, te agradezco. La verdad que una charla muy bonita. Se tocaron varios temas. Obviamente que este simplemente es el principio, el camino también es individual. Yo particularmente, si entran a NUR para Todos, tanto.com.ar, que es la web donde voy subiendo noticias, pero que son noticias más de actualidad, de todas maneras ahí pueden encontrar en el botón de contactos todas las redes donde yo me encuentro, en YouTube, en Twitch y demás, y de ahí pueden empezar a expandir, por lo menos yo en YouTube tengo canales recomendados de colegas y demás, que se abordan temas interesantes y útiles desde el punto de vista cosmológico, lógicamente. También estoy muy metido en cuestiones de actualidad, de geopolítica, pero el de la Tierra plana a mí me ayuda a entender o a empezar a comprender un mejor camino para que más allá de las cuestiones cotidianas, pensar un poco más en el trascender. Entonces, me parece una pieza fundamental como tantas otras. Cada uno tiene sus tiempos, lógico, ¿no? Pero en algún momento, en momentos como hoy, donde justamente hay mucha gente que se le asusta con meteoritos que van a impactar, que nunca sucede nada, con satélite que te van a espiar, en lugar de pensar que nunca vas a poder alcanzarlo porque están en el espacio, capaz que están más cerca y con un balazo lo podés derribar. No sé, todas cuestiones, no, porque el núcleo de la Tierra se frenó, no, porque Saturno va a perder los anillos y entonces va a cambiar la gravedad del sistema solar, que el Sol en 5.000 años no se va a apagar, y todo ese tipo de fantasías, desde el punto de vista del terraplanismo, te sacás todo eso de encima, ¿no? Y te empezás a ocupar de cosas más directas. Así que gracias por darme el espacio para en representación de muchos que estamos en esta batalla cultural cosmológica, poder hacerle llegar a tu audiencia este nuevo tema. Así que la invitación está abierta para que continúen desde aquí cada uno de forma individual. Bien, bueno, Iru, gracias, y gracias por estar una vez más, en nombre de todos, y bueno, en cualquier momento nos encontramos otra vez. Bueno, maestro, muchas gracias y hasta la próxima. Bueno, gracias a todos, gracias a Iru Landucci, que ha compartido con nosotros su gran conocimiento. La verdad que ha ilustrado, hemos hablado de muchos temas, y creo que muchos temas han quedado bastante claros a esta altura. Sabemos que las teorías oficiales en realidad nunca han sido muy convincentes, siempre han sido para manipular, y por eso es que ponemos siempre personas que nos puedan ilustrar de una forma diferente. Les quiero agradecer a todos y nos vemos pronto en otra entrevista